Hola Virgo, bienvenido a tu horóscopo esta semana, 12 al 18 de julio. Tu regente Mercurio hoy le está haciendo una conjunción exacta y perfecta al Sol. Ese tránsito se llama Mercurio Cassini y siempre pasa, ¿no? Y es un respiro el Mercurio retrógrado. Si te has estado sintiendo como mucha nebulosa mental, que las cosas no te salen, que te sientes siempre como cansado, que siempre te sientes como agotado, pues Mercurio Cassini te va a ayudar a tener un respiro de creatividad, de esa niebla mental que se disipa por un rato y que te ayuda a tener una mejor visión del momento en el que estás, a entenderlo mejor. Tu palabra clave, intuición, como el búho. El búho siempre se relaciona con la intuición por la profundidad de su mirada. ¿Ustedes han visto un búho en la vida real? A mí me asusta, es espeluznante, porque de paso él puede dar la vuelta 360 a su cabecita, y eso es la intuición, ¿no? Estar en todos lados. La intuición es una brújula que nos lleva hacia donde tenemos que movernos. Entonces, atento a esa voz interior que se levanta esta semana para mostrarte el camino y mostrarte las señales. Tu número es el 32, que es música. Cuando yo veo que sale esta carta de música, yo siempre digo, a ver, si estás desconcentrado, concéntrate a través de la música. Si estás triste, alégrate a través de la música. Si estás molesto, cálmate a través de la música. Y sobre todo, atento a las intuiciones que vienen. El 14 de julio tenemos la luna nueva de Cáncer. Como siempre, yo les hago su horóscopo lunar con la luna nueva y los consejos por signo, pero también es un muy buen día para hacer el Vision Board. Y recuerda que yo tengo en mi página web, eltarotdecarle.com, un ebook que habla sobre cómo hacer un Vision Board que sí funciona. Porque cuando lo hacen tal cual como yo les digo ahí, los resultados que ustedes pueden tener son altísimos. Así que aprovecha de tenerlo hoy, que es 12 de julio, si me estás viendo hoy, o 13 si me estás viendo, para tener tus materiales listos y compraditos y hacer tu Vision Board el 14 de julio, es el martes. De todas maneras, si no lo puedes hacer el martes, lo puedes hacer los 2 días posteriores a la luna nueva, hasta 3, depende. Pero recuerda que ya estamos en la segunda mitad del 2026 y es momento de revisar todas esas metas. Acá las cartas están hablando de que es importante los temas que tienen que ver con estudios, los temas que tienen que ver con lecciones de la vida, lecciones aprendidas, con lo que tiene que ver sobre el aprendizaje. También te están diciendo que revises un poco cómo está tu mundo espiritual, en dónde está tu foco de atención en este momento, a qué es lo que le estás dando validez, qué es con lo que tú estás vibrando, porque te veo un poquito inestable a nivel de tus emociones. Aquí pareciera que hay algo que te tiene en incertidumbre, o te tiene con miedo, o te tiene profundamente preocupado. Y las cartas te están pidiendo que trates de estabilizarte nuevamente, que trates como de buscar la calma o de buscar algo o un foco de atención que te dé un poco más de tranquilidad en tu vida en este momento, porque hay una tristeza, hay un aburrimiento, un hastío. El universo te va a dar una señal pronto de cuál es el camino que tienes que seguir, eso tenlo por seguro, y también vas a estar recibiendo una señal sobre un comienzo al cual tú tienes que ponerle mucha atención, un comienzo que tú tienes que iniciar, ¿ok? Temas legales que se pudieran estar resolviendo esta semana y que eso te va a poner como más contento. Pero lo que sí veo con mucha claridad es que hay una tristeza, un desánimo al cual debes enfrentar esta semana para que pueda venir la mejoría y puedas sentirte mejor contigo mismo y sentirte mejor con tu entorno. La salud, cuidado con caídas, cuidado con apuros. No te apures esta semana. El colgado no es mi carta favorita para el tema de la salud. Sobre todo porque si estás sintiéndote un poquito mal, no se ve que vayas a mejorar considerablemente en el tiempo. Y si tienes que ir al médico, a lo mejor hay algunos retrasos en eso.
Pero también, por el otro lado, si te estás sintiendo bien, si no has tenido ningún problema de salud, no tendrías por qué tenerlo esta semana. ¿Ok? El dinero. El dinero, la rueda de la fortuna. Esta es una carta de movimiento. Esta es una carta que anuncia que dinero que estaba estancado se empieza a desestancar. En parte porque tú también vas a hacer un pequeño esfuerzo a nivel mental de sentirte lo mejor que puedas con la situación en la que estés ahorita. Esta carta pues, es el famoso correlativo de Dios proveerá. Así de sencillo. Dios proveerá y las cosas se darán en el momento que se tengan que dar. ¿Qué más se ve por aquí? Si estás buscando trabajo. Si estás buscando trabajo puede venir una sorpresa de alguien que menos te lo imaginas. Un ex compañero de trabajo, un ex jefe o un amigo random que te ayuda a conseguir trabajo, que te ayuda a que tú puedas firmar y recibir una muy buena propuesta laboral. Los trabajadores van a estar en una semana de cambios imprevistos. No son malos estos cambios, son buenos. Hay movimiento, sensación de estar ocupado, sensación de estar haciendo algo que vale la pena, donde estamos aprendiendo, donde nos estamos sintiendo bien con nosotros mismos. Y los emprendedores los van a vivir a través de un aumento de las ventas, a través de un aumento de la gente que llega a ti, de la visibilidad que puedas tener. Así que tranquilo que por ahí se ve cosas buenas llegando a través de tus emprendimientos. ¿Por qué te digo tranquilo? Porque tú tienes una preocupación económica, porque tú estás teniendo un tema de sentir que a lo mejor el dinero no te rinde. Entonces, por eso te digo tranquilo, porque Dios proveerá. Aunque me gusta más Dios provee. El amor, la muerte, cambios importantes, mudanzas en pareja, ¿no? Los que están en pareja, cambios importantes, mudanzas que pueden venir, tomar decisiones sobre los cambios que queremos hacer a nivel de pareja. Y esto no tiene nada de malo. Esto simplemente puede estar hablando de que hay un ciclo dentro de la pareja que se tiene que cerrar para que otro se abra. Un noviazgo que a lo mejor tiene que cerrarse para dar paso a un compromiso, a un matrimonio. Un matrimonio que tiene que cambiar en la forma en la que se están vinculando, relacionando. O se les acabó el ciclo en donde estaban, toca mudarse, o la casa que tienen ya toca hacerle algunas remodelaciones o algunas redecoraciones, pero todo lo que tenga que ver con la pareja viene hablando de un cambio, de una transformación, de la necesidad de que algo sea diferente, la necesidad de que nos comuniquemos diferente, comamos diferente, llevemos esta relación a un nivel diferente, ¿ok? Porque con el sumo sacerdote ahí hay una idea que tú estás teniendo sobre la pareja, que ya como que no te gusta tanto y que quieres o necesitas que eso cambie. Los que están solteros, estos cambios vienen de tu estado. Si tú eres una persona completamente soltera, pues probablemente esta semana conoces a alguien que te entusiasme, que te haga latir un poquito el corazón, que te haga sentir un poco más emocionado de lo que quieres hacer o lo que quieres lograr. Y entonces probablemente pues empiece ahí como un algo. Empezamos a salir o me abro simplemente a tratar de conocer gente nueva. El anclaje. Siempre tengo provisión. Escríbelo así en los comentarios. Siempre tengo provisión. Para que nunca te falte nada y para que tus caminos siempre estén abiertos a la prosperidad y a la abundancia. Siempre tengo provisión. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles para Virgo de Sol y Ascendente. Jofiel, y te dice, un sueño que se hace realidad, cree en ti mismo, es el final de una situación difícil. Si no escribiste, siempre tengo provisión, entonces escribe amén, Arcángel Jofiel, porque lo que sí es cierto es que algo se resuelve en tu vida esta semana. Te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el Tarot.